podría compartir sus PPTs? Ya, claro, entonces ahora sí comenzamos entonces con el tema de la clase del día de hoy. Muchas gracias. Bien, chicos, más bien disculpen lo que es la demora, no sé qué ha pasado con el audio de mi computadora. Ya, vamos a comenzar la clase del día de hoy, que es el tema de síndrome de distrés respiratorio. Ya, ahora sí se está escuchando, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. Uno de los temas importantes acá en lo que es el área de neonatología es el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, dentro de eso, vamos nosotros a identificar cuáles son las causas más frecuentes de este síndrome de dificultad respiratoria. Dentro de lo que es más frecuente en estos temas, vamos nosotros a identificar cuáles son las causas. En este caso, nosotros queremos identificar, ya sea a través de factores de riesgo, a través de síntomas clínicos, a través de radiografías, aunque incluso ahora la radiografía ya no es de tanto uso, sino estamos ingresando a lo que es ya el área de ecografía pulmonar. Entonces, tengan en consideración ello, pero ahorita todavía nos vamos a enfocar en ese tema. Entonces, el síndrome de dificultad respiratoria va a abarcar un conjunto de enfermedades que es desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por ejemplo, la taquimia transitoria de recién nacido, ¿ya? Después la neumonía neonatal, el síndrome de aspiración meconial, la enfermedad de membrana hialina y las malformaciones congénitas. Entonces, cuando nosotros enfocamos un caso clínico, ya prácticamente un caso así, por ejemplo, de algún paciente, el distrés respiratorio va a estar ocasionado por cualquiera de estos factores, por cualquiera de estas causas. Dentro de las malformaciones congénitas están todas las malformaciones como por ejemplo hernias diafragmáticas, malformaciones cardíacas, malformaciones abdominales. Entonces todo lo que pueda causar un grado de dificultad respiratoria vamos a encontrarlo en malformaciones congénitas. Y nosotros, por lo general, vamos a identificar este grado de dificultad respiratoria a través de una escala. ¿Qué escala nos ayuda? La escala de Silverman-Anderson. Entonces, nosotros primero tenemos que valorar el grado de distrés respiratorio que tiene este paciente. ¿Para qué? Para primero darle el soporte oxigenatorio, soporte respiratorio a este paciente y posteriormente, identificando ya el diagnóstico que creas correspondiente, darle el tratamiento si es que hay algún tratamiento específico. Pero nosotros debemos de identificar el grado de distrés respiratorio que pueda tener este paciente. Entonces, esta es la escala de Silverman-Anderson que nosotros vamos a utilizar, donde los parámetros son el aleteo nasal, el quejido expiratorio, el tiraje intercostal, la retracción external, ¿ya? O retracción sifoidea que vamos a marcar nosotros y el desbalance tóraco-abdominal. Entonces, de acuerdo a cada uno de lo que presenta según los ítems evaluados, le vas a dar 0, un punto o 2 puntos, dependiendo justamente del ítem que estás evaluando y qué es lo que encuentras. Entonces, en este caso vamos a ir desde puntajes prácticamente desde el 1 hasta el 10. Nosotros vamos a encontrar que es un síndrome de distrés respiratorio prácticamente leve cuando es de 1 a 3 puntos, moderado de 4 a 6 puntos y severo de 7 a 10 puntos. ¿Para qué nos sirve hacer esta clasificación del síndrome de dificultad respiratoria? Porque de acuerdo al grado de distrés respiratorio que tengas, vas a ofrecer un soporte oxigenatorio. Este soporte oxigenatorio va a ser desde cánulas binasales, HUDs, nasales o ventilación mecánica no invasiva. Entonces, acá en esta imagen, por ejemplo, podemos ver los soportes oxigenatorios. Cuando es un caso leve, podemos utilizar terapias de alto flujo. Una cánula de alto flujo podemos iniciar el síndrome de dificultad leve. En un caso moderado, podemos usar ya prácticamente lo que es el CPAP. En este caso es un CPAP que está basado en lo que es el flujo de presión y esta es una mascarita tipo Fisher. No es un PRON nasal, sino es un PRON con máscara Fisher. En este caso, este bebé podríamos utilizar en un síndrome de distrés moderado. Pero si ya no mejora, sigue con el distrés, porque obviamente después de que nosotros utilizamos cualquiera de estos dispositivos, tenemos que evaluar el tema del distrés. Si el distrés respiratorio era 4 y bajó, eso quiere decir que la terapia oxigenatoria o respiratoria está yendo bien. Pero si en cambio se mantiene o incrementa, entonces en este caso último podemos pasar a lo que es la ventilación mecánica a través del tubo endotraqueal. Recuerden que esta es una modalidad invasiva, en cambio estos son modalidades no invasivos.
Entonces, lo mejor ahora que se utiliza y es menos perjudicial para el pequeño son las modalidades de ventilación no invasiva, ¿ya? Es por ende que optamos estos tipos de ventilación, ¿ya? Para justamente mejorar el tema del distrés. Pero si el pequeño no mejora con esto, ya lastimosamente pasamos a una modalidad invasiva con ventilación mecánica y tubo endotraqueal. Entonces, estos son los dispositivos en los cuales, por ejemplo, acá podemos observar los pequeños dispositivos que podemos ir colocando, ¿ya? Utilizamos desde los PROMs nasales, que es estos PROM, las máscaras Fisher, las cánulas de alto flujo, ¿ya? Cánulas binasales, y esto también son los pequeños PROM nasales. Entonces, podemos usar cualquiera de estos dispositivos que son ventilación no invasiva. Y justamente eso ocasiona menos daño a lo que es el recién nacido. Entonces, lo que quería compartir, y es más fácil poder aprender este tema, es a través de casos clínicos, ¿ya? Entonces, en este caso clínico, por ejemplo, nosotros tenemos un parto por cesárea, porque el feto es podálico, la mamá tiene el antecedente de una hito en tratamiento, nace con 38 semanas y desde el nacimiento presenta una dificultad respiratoria de 4 puntos, que es evaluado a las 4 horas de vida y se evidencia que el síndrome de distrés respiratorio es de 2 puntos. Entonces, nosotros teniendo el concepto justamente del tema del distrés, nos está evaluando cómo va el distrés respiratorio de acuerdo al puntaje. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y qué exámenes debemos de solicitar? Entonces, para ello nosotros debemos de tener en concepto del periodo de adaptación que puede dar en este caso los bebés. ¿Alguien que quisiera participar en este caso, en esta pregunta? Obviamente, si lo hacen correcto, no hay ningún problema, pero estamos para aprender y justamente eso es lo ideal, que ustedes puedan participar. ¿Alguien de ustedes quisiera participar? ¿Alguien? Nosotros cuando evaluamos un caso clínico, o las preguntas que en este caso que ustedes están, para que puedan aprender, nosotros debemos de cada caso clínico debemos de sacar los datos. Por ejemplo, en este caso es importante que es un parto por cesárea, ¿ya? Feto en podálico, tenemos el feto en podálico, factor de riesgo, ¿para qué es? ¿Se recuerdan las clases? ¿Se recuerdan? ¿Ya se han olvidado? Parto podálico, factor de riesgo, ¿para qué era? Trauma obstétrico, ¿no? No se olvide. Entonces, prácticamente cada vez que evaluamos, por ejemplo, acá la cesárea será factor de riesgo, el hecho de estar podálico es otro factor de riesgo, acá tenemos otro dato que es un recién nacido a término, y tenemos que la mamá está con una infección del tracto urinario en tratamiento. Ahora, el nacimiento presenta 4 puntos. Si nosotros evaluamos, tiene un síndrome de distrés moderado, que es revaluado a las 4 horas, o sea, pasa las 4 horas y presenta un síndrome de distrés respiratorio, que es 2 puntos. O sea, de un síndrome de distrés respiratorio moderado, ya un síndrome de distrés respiratorio moderado, ha pasado a un grado leve. ¿Eso qué nos indica? Que está mejorando el paciente, ¿cierto? Y su saturación está dentro de lo normal. 88 como punto de corte para nuestra altitud es normal. Pero si ustedes van a otros niveles, a otras latitudes, por ejemplo, a nivel del mar, en acá sí sería que el paciente está desaturando. Pero para nuestra altitud, saturación de 88 a 94 es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? ¿Qué es lo que se ponen a pensar? Doctor, ¿qué debo hacer con este paciente? Ya le pongo, no le pongo cánula de alto flujo, le pongo CPAP. Entonces, ¿y qué exámenes debo de solicitar? Entonces, estamos viendo nosotros que a las 4 horas de vida que se ha evaluado, el síndrome de dificultad respiratoria está a 2 puntos y la oxigenación está normal. Entonces, nosotros diremos, ¿será alguno de estos, será alguna de estas causas de síndrome de distrés respiratorio? ¿Será una taquipnia? ¿Será una neumonía, una membrana hialina, un síndrome de aspiración meconiana o un periodo de adaptación? En acá viene bastante el concepto de un periodo de adaptación. Recuerden que el periodo de adaptación neonatal tiene 3 periodos por lo general. El primer periodo de reactividad que dura entre 5 a 30 minutos, un periodo de reposo o letárgico donde el paciente está casi dormido y luego el segundo periodo de reactividad donde el paciente vuelve a estar despierto e inquieto, que es en promedio de 6 a 12 horas, de 6 de 2 a 6 horas, incluso hasta 12 horas. Entonces, ¿qué es nosotros lo que debemos de evaluar? En este caso, nosotros evaluamos de que, por ejemplo, cuando nace el bebé, nacen con frecuencias cardíacas bien elevadas.
Si ustedes ven, nacen con 170, 180, incluso puede llegar a esos valores. Y su frecuencia respiratoria también está por valores por encima de 60, ¿ya? Y su frecuencia cardíaca y su saturación, no se olviden que la saturación comienza con 60 y que eso lo hemos visto en el trabajo en atención inmediata, que prácticamente a los 10 minutos ya empieza a subir su saturación y llega a una saturación óptima. Pero la frecuencia respiratoria, mira, nació con 60, 70, pero con el paso del tiempo se va normalizando y llega a una frecuencia cardíaca una frecuencia respiratoria entre 40 y 60. En comparación, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca va también disminuyendo. Entonces, ¿a qué se basa todo esto de acá? Se basa al hecho de que es un periodo de adaptación. El bebé está adaptándose a este medio extrauterino, ¿ya? Y por ende comienza con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria bien elevadas y que según va pasando el tiempo va mejorando. Eso quiere decir también que según el caso clínico que habíamos visto, ¿cómo está? La saturación, el síndrome de dificultad respiratoria está elevado, pero va pasando el tiempo y va mejorando. De lo que era moderado ha pasado a leve. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser un periodo de adaptación. Entonces, el periodo de adaptación prácticamente nos lleva que tiene un tiempo de adaptación por lo menos de 6 horas. Entonces, como el paciente ya tenía 4 horas, tendríamos que esperar 2 horas más para ver si es un periodo de adaptación. Si el paciente en estas 6 horas prácticamente ya remite lo que es el tema del distrés respiratorio, simplemente dirás que esta causa de dificultad respiratoria que ha sido un trastorno del periodo de adaptación. O sea que el paciente se ha demorado mucho en adaptarse y que simplemente ha logrado adaptarse, pero ha sido un poco lento, en comparación de otros bebés que se adaptan dentro de la primera o las 2 horas. Pero este paciente ha demorado hasta 6 horas en completar este periodo de adaptación. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que debemos de hacer en este pequeño? Vigilar saturación y frecuencia respiratoria, no se olviden. Pero si es que el paciente ya lleva más de 6 horas, no se olviden. Si esto ya es mayor a 6 horas, ya. Si es mayor a 6 horas, ya no es normal. Entonces, si ya no es normal, ahí sí tendríamos que solicitarle una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque la radiografía de tórax nos va a ayudar a identificar las causas de lo que estábamos conversando. Y recuerden que durante las primeras horas prácticamente se adapta y la frecuencia cardíaca va disminuyendo y la frecuencia respiratoria también se adapta y va disminuyendo hasta llegar a los valores normales que conocemos, que el valor normal de la frecuencia cardíaca es de 120 a 160 y la frecuencia respiratoria de 40 a 60. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y en caso de que sea mayor a 6 horas, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Alguien se anima? ¿Qué sería? Entonces, ahí vamos a ver. Si es que el paciente tiene ya más de 6 horas, el mismo caso clínico, y su frecuencia está incrementada porque la frecuencia normal es de 68, ¿cómo se llama aquel paciente que presenta una frecuencia respiratoria más allá de 60? ¿Cómo se llama? Es una taquipnea. Y si el paciente sigue con presencia de taquipnea más allá de las 6 horas, estamos ante la sospecha de una taquipnea transitoria de recién nacido. Entonces, para corroborar ello, justamente vamos a solicitar una radiografía de tórax, donde la radiografía de tórax, ¿qué sería lo usual en este caso si nosotros sospechamos la presencia de una taquipnea? Es la presencia de refuerzo parailiar bilateral, que acá se nota prácticamente que en ambos lados de lo que es el hilio pulmonar, porque es baja justamente y acá se nota la bifurcación de la tráquea, ven como si fueran rayitos que están saliendo, ¿cierto? Ven como un enmarañado, ¿ya? A esto se le conoce como refuerzo iliar bilateral, ¿ya? Entonces ven como una arañita prácticamente, o también le llaman como corazón velludo. Es como que parte del corazoncito tuviera estas líneas. O incluso, bueno, acá tal vez se puede notar un poquito la presencia de líquido en esta parte, que se llama lo que es cisuritis, ¿ya? Entonces nosotros para hacer el diagnóstico y sospechar de que esto sea una taquimia transitoria de recién nacido, vamos a ver que prácticamente va a cumplir algunas características, como cuáles. Por ejemplo, va a ser factor de riesgo para una taquimia, parto por cesárea. Nuestro caso clínico tenía muy bien un parto por cesárea sin trabajo de parto o un RPM prolongado más de 10, más de 18 horas acá, por favor, más de 18 horas, un lapsus de digitación, más de 18 horas
Un RPM prolongado más de 18 horas también es factor de riesgo para la probabilidad de una taquimia transitoria. Entonces, esta taquimia transitoria, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico? Uno, primero tiene que tener factores de riesgo, no se olvide. Segundo, vamos a ver la evolución clínica. ¿Cómo ha sido la evolución clínica? Por ejemplo, en nuestro paciente tenía un Silverman-Anderson de 4, pero después progresó a 2 y de ahí prácticamente con el paso del tiempo tiene que resolverse en 72 horas el síndrome de distrés respiratorio y es una evolución favorable. ¿Por qué? Porque el Silverman-Anderson está disminuyendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nos apoya para el diagnóstico? Obviamente la radiografía de tórax, donde encontramos la presencia de un patrón heterogéneo, ¿ya? Con patrón iliofugal, lo que les había mencionado, esto de acá, el patrón iliofugal, o la presencia de refuerzo parailiar bilateral, ¿ya? O le llaman el corazón velludo, o también signos de cisuritis que se encuentran en esta parte, donde es prácticamente la cisuritis es un refuerzo prácticamente de la disminución lenta justamente de la expulsión de lo que es el líquido pulmonar. ¿Por qué este líquido pulmonar se expulsa de manera lenta? Justamente por un parto por cesárea. Creo que ya lo habíamos conversado, que en el tema de un parto por cesárea disminuye lo que es el estrés, disminuye lo que, de esta manera lo que es la producción de cortisol, adrenalina, por ende disminuye la cantidad de canales de cloro a nivel de los alvéolos pulmonares y por ende prácticamente la reabsorción del líquido pulmonar es más lenta. Es por eso que se va reabsorbiendo de manera lenta y prácticamente por eso el distrés respiratorio va evolucionando favorablemente, pero es de manera progresiva. Tratamiento para esto, solamente tratamiento o soporte respiratorio. Si tu paciente sigue con un Silverman Anderson de 2, que sería un Silverman Anderson leve, en este caso, ¿qué soporte podrías dar? Podrías darle cánula de alto flujo o una cánula binasal justamente para apoyarlo en el soporte respiratorio. ¿Por qué? Porque no vas a dejar que tu paciente siga con ese tema de distrés o también empiece a desaturar, ¿no? Entonces, eso es lo que deben de tener en consideración. En la taquimia, prácticamente, es tratamiento de soporte, tratamiento respiratorio y recuerden que por lo general en 72 horas se resuelve este problema del distrés, que va mejorando poco a poco una taquimia transitoria. Recordar bien eso. ¿Alguna duda, pregunta? No se olviden en poder participar, por favor. Bien, pasamos a otro casito clínico, entonces ya han visto una radiografía de taquimia transitoria del recién nacido. ¿Ya? En el siguiente caso clínico, vamos a ver, de todas maneras, esta es la presencia de una radiografía, ¿ya? Y vamos a ver acá un caso clínico. Recuerden bien que ustedes para contestar una pregunta tienen que sacar todos los datos probables, como por ejemplo, este paciente es pretérmino. Muy bien. En comparación al anterior tenía 38 semanas, en cambio este tiene pretérmino. Vamos a ver cuántas semanas tiene. Más acá adelante nos menciona 34 semanas. Muy bien. Pretérmino de 34 semanas. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tiene 36 horas de vida, mire. 36 horas de vida. Referido por distrés respiratorio, hijo de madre diabética. No ¿ya? No tiene controles prenatales y tiene líquido amarillo citrino y esparto vaginal precipitado. Hasta ahí, ¿alguien quisiera participar y ver qué tipo de diagnóstico probable podría ser? Ustedes, ¿alguien de ustedes, muchachos? ¿Qué les impresiona este caso clínico asociado también a la radiografía? ¿Nadie? Miren, en este caso vamos a ir analizando justamente como les mencionaba, lo que son cada uno de los datos que nos menciona. No Ya. controles prenatales. Dime. Sí, doctor, disculpe, el micrófono creo que no funcionaba. Lo que iba a decir es sobre la saturación baja de 85, el factor de riesgo que es hijo de madre diabética, ah,
y sobre también los síntomas con el Silverman Anderson, que está es de 3 a 6, no, 3, ajá. Eso, doctor, son lo que a mí me llama la atención. Ya. Dentro, por ejemplo, dentro de lo que hemos aprendido, por ejemplo, taquipnia, o sea, estamos aprendiendo, ¿no? Taquipnia, neumonía, membrana hialina, síndrome de aspiración o malformación congénita. De esas cinco alternativas, ¿cuál crees que podría ser la alternativa para este caso clínico? Doctora, ¿podría repetir, por favor? Creo que está mal mi señal. A ver, acá justamente les voy a compartir. Pueden ver la imagen acá justamente de lo que hemos aprendido. ¿Cuál creen que puede ser? ¿Una taquipnia, una neumonía, un síndrome de aspiración meconial, una enfermedad de membrana hialina o una malformación congénita? Este caso clínico que estamos viendo ahora. ¿Cuál de esos cinco creen que podría ser? Enfermedad de membrana hialina, doctor. Ya, muy bien. Está muy bien. Justamente vamos a conversar justamente los factores de riesgo que nos presenta este caso clínico. ¿Por qué si podría ser una membrana hialina? Cuéntame. Justifícalo tu respuesta. Porque bueno, se menciona que el neonato está en pretérmino Ya, por el puntaje del síntomas bueno, de Silverman-Anderson, y los antecedentes, doctor. Hay que, bueno, también estaba sospechando con alguna, tal vez, sepsis neonatal, tal vez porque menciona que hay líquido amniótico amarillo. muy bien. En cierta manera, he encerrado prácticamente, por ejemplo, acá, por ejemplo, vamos a dividir dos cosas. El hecho de ser pretérmino, como mencionaste, y el hijo de madre diabético, son factores de riesgo para una enfermedad de membrana hialina. Todo bebé que es prematuro corre el riesgo de tener una enfermedad de membrana hialina. Eso está muy bien. El hijo de madre diabética también. ¿Por qué? Porque no le llega completamente la maduración pulmonar por el tema de la diabetes de la mamá. Incrementa lo que es el tiempo para la maduración pulmonar por el tema del surfactante. Entonces, si ustedes ven lo que son prácticamente los factores de riesgo que he marcado en verde, esos son factores de riesgo para una membrana hialina. Ahora, lo otro de amarillo que he marcado, que no tiene controles prenatales, el líquido es amarillo citrino, es un parto vaginal precipitado, también es factor de riesgo para sepsis. En este caso, sepsis también podría darse a una neumonía. Ahora, ¿es normal que un bebé nazca a las 34 semanas? No es normal. Entonces, por lo general, hay infecciones que desencadenan el parto en estas gestantes y nacen bebés prematuros. Entonces, tenemos el contexto de un bebé que ha nacido prematuro, que justamente está asociado a factores de infección y nació prematuro. En este caso, diremos, ¿puede ser una hialina? Sí, puede ser una hialina. ¿Puede ser una neumonía con sepsis neonatal? Sí, podría ser una neumonía con sepsis neonatal. Entonces, nosotros doctor, ahora, ¿cuál de los dos es? Porque tiene factor de riesgo para hialina y tiene factor de riesgo para neumonía. ¿Cuál de los dos es nuestro diagnóstico? Vamos a ver una la evolución clínica. Doctor, tenía un Silverman Anderson de 3 puntos al inicio y ahora está en 6. La hialina evoluciona en deterioro. La neumonía también evoluciona en deterioro. Doctor, entonces no me ayuda en nada, entonces los dos, puede ser cualquiera de los dos, sí. Ahora, ¿cuál nos define? Nos define la radiografía. En este caso, la radiografía nos ayuda mucho a decidir cuál de los dos es. Entonces, si ustedes ya tienen el contexto de que es una hialina o es una neumonía, entonces ahora vamos a la placa. ¿Qué les impresiona la radiografía? ¿Es una enfermedad de membrana hialina o es una neumonía? Porque esos son nuestros diagnósticos principales, ¿cierto? Por los factores de riesgo. ¿Qué será? A ver, vamos chicos, anímense a participar porque así aprenden más. Neumonía, doctor. Neumonía. ¿Por qué? Porque se ve broncograma aéreo, o sea, se ve en zonas opáceas también. Mm, No, exactamente. La neumonía nos presenta patrón de consolidado. Broncograma aéreo puede haber en los dos, ¿ah? En hialina y en neumonía puede haber broncograma aéreo. ¿Por qué? Porque broncograma aéreo solamente nos indica un espacio donde hay líquido a nivel de lo que son los alvéolos. Entonces puede haber algo en los dos. El broncograma puede estar presente en los dos. Pero lo que nos define, primero, ¿es un patrón homogéneo o heterogéneo? Homogéneo es cuando todo es igual, ¿cierto? En cambio, heterogéneo es cuando es diferente. Entonces, acá veremos un patrón homogéneo o un patrón heterogéneo. Un patrón heterogéneo, ¿por qué? Porque justamente hay áreas más oscuras, otro más blancos, otro más oscuro y otro más blanco, oscuro y blanco, ¿cierto? Entonces,
Y en este caso vamos a encontrar áreas de consolidación. Estas áreas pequeñas de consolidación que estamos viendo acá, que se están dando prácticamente, son zonas que se están consolidando. ¿Ya? Entonces, estas zonas que son de consolidación, en la base principalmente, acá no se nota mucho, pero en esta parte de la base sí es mayor. ¿Ya? Esa es una zona de consolidación que va con diagnóstico de neumonía. No se olviden, chicos, este es un caso de neumonía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos analizando cada uno de los factores de riesgo. Y como hemos analizado cada uno de los factores de riesgo, el pretérmino de 34 semanas apoyaba lo que era enfermedad de membrana hialina, ¿cierto? Enfermedad de membrana hialina. Hijo de madre diabética también. En cambio, lo que es no controles prenatales y líquido amniótico va como para factor de riesgo para sepsis y esto, si tiene un distrés, está asociado a lo que es neumonía, no se olvide. Entonces, es así como ustedes tienen que contestar sus preguntas de examen, por así cuando decirlo, o cuando están presentes a un caso clínico. Ir desde factores de riesgo, ya, evolución clínica y posteriormente la radiografía te irá definiendo qué causa podría ser. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en consideración. Y para la radiografía, no se olviden. En la radiografía vamos a encontrar, primero a distinguir si es un patrón homogéneo si es versus un patrón heterogéneo. Porque si es un patrón homogéneo, el único patrón homogéneo es la enfermedad de membrana hialina. Homogéneo, ¿por qué? Porque ustedes saben que la enfermedad de membrana hialina es por déficit de surfactante. Y el surfactante, ¿habrá solamente déficit de surfactante en un lado del pulmón o en todo el pulmón? En todo, ¿cierto? En este caso, en el ser todo, debe tener un patrón homogéneo. En comparación que cuando es un patrón heterogéneo, encontramos el síndrome de aspiración meconial, la taquimia transitoria, el neumotórax, malformaciones congénitas y justamente nuestro casito que hemos encontrado nosotros, la neumonía. No se olviden, miren, ¿ve? Este tema de consolidado. Si fuera homogéneo, este consolidado tendríamos que encontrarlo acá, ¿cierto? Para decir que es homogéneo. Todo lo que está acá debe ser igual, pero no, no es homogéneo. Entonces, eso es lo que deben de tener en consideración, chicos. Entonces, la radiografía es bien importante justamente para poder identificar esto. Y en nuestro caso clínico, como nuestro paciente tiene 72 horas, 36 horas, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿Será una taquimia, una neumonía, una hialina o un síndrome de aspiración meconial? Taquimia transitoria. ¿Alguien me puede decir por qué no es una taquimia transitoria? Ya que ahorita hemos aprendido tal vez, ¿por qué no será una taquimia transitoria? ¿Alguien de ustedes, por qué no es una taquimia transitoria? Doctor, no es una taquimia transitoria. ¿Por qué? Porque por lo general la taquimia transitoria está asociada a su factor de riesgo más importante que es cesárea, no se olvide. Además de eso, doctor, la evolución clínica de una taquimia transitoria comienza con un Silverman-Anderson bien incrementado y posteriormente va disminuyendo, ¿cierto? Su evolución clínica es favorable. En este caso clínico, ¿la evolución clínica es favorable? No. En este caso clínico aumenta lo que es el distrés respiratorio, porque nació con un Silverman Anderson de 3 y a las 36 horas está con 6. Entonces, por ese motivo no es una taquimia transitoria de recién nacido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿podría ser una neumonía, membrana hialina, síndrome de aspiración meconial? Sí, podría ser cualquiera de los tres porque la evolución clínica es desfavorable. ¿Pero tendrá factores de riesgo para un SAM? No tiene líquido meconial, más bien era amarillo cetrino, entonces no es. Ahora, entre neumonía y membrana hialina, ¿cuál de los dos será? Entonces, para llegar a un diagnóstico, ustedes saben que tiene que haber factores de riesgo, evolución clínica y radiografía de tórax. Factores de riesgo, tienen los dos factores de riesgo. La evolución clínica, los dos tienen evolución clínica. Pero ¿dónde se diferencian? No se olviden, muchachos, ¿dónde ya llega la gran diferencia? Acá, en lo que es la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax diferenciamos una neumonía y una membrana hialina. Y por eso, según la radiografía, esto no será una membrana hialina y tenemos nuestro diagnóstico que es una neumonía neonatal. Entonces, doctor, ¿qué damos de tratamiento? Como tiene una dificultad respiratoria, déjalo en NPO porque justamente se puede aspirar cuando tiene mucho distrés. Posteriormente tienes que dar soporte respiratorio y es lo principal que tienes que iniciar con eso inmediatamente, ¿ya? Y después dar el tratamiento específico. En este caso será un tratamiento antibiótico, ¿ya? Y posteriormente dejarle la hidratación porque está en NPO, ¿cierto? Ahora, ¿qué tratamiento antibiótico das en neumonía?
Esto es importante porque siempre les preguntan esto. Utilizamos lo que es ampicilina, ¿ya? Utilizamos lo que es ampicilina a dosis de 50 miligramos por kilo por dosis. Ya no se olviden, a 50 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. ¿Ya, chicos? Cada 12 horas este es el tratamiento. Y asociado a él damos lo que es la gentamicina. La gentamicina a una dosis de 40 miligramos, digo de 4 miligramos cada 24 horas. Entonces, para este caso clínico, no se olviden dejarlo en NPO, iniciar soporte respiratorio. Según lo que les he enseñado, tiene un Silverman Anderson de 6 puntos. ¿Qué grado será? Distrés moderado. Para un distrés moderado usaré ventilación no invasiva CPAP, ¿ya? O también podría iniciarle lo que es ventilador mecánico. Cualquiera de los dos, lo que te haga más factible, ¿ya? Cualquiera de los dos podrías iniciar, pero sí tienes que vigilar que el paciente vaya mejorando. Obviamente, posterior van a aprender lo que es hidratación, en este caso el volumen podríamos utilizar 90 y para no de que el pequeño no quede en hipoglicemia, utilizar un BIG de 5 a 6, que es lo ideal para este pretérmino. ¿Alguna duda o consulta, chicos? Entonces, acá hacemos un pequeño resumen de lo que prácticamente, cómo nosotros llegamos a un diagnóstico de neumonía. ¿Tiene que haber signos de coriomionitis? Sí, que son los mismos signos o factores de riesgo para sepsis neonatal. Un RPM prolongado, líquido amarillo citrino que sí tenía nuestro paciente y su evolución clínica, ¿cómo era? Deterioro. ¿Qué significa? Que el Silverman-Anderson va incrementando, o sea, cada vez es más progresivo. Y en la radiografía de tórax o ecografía pulmonar, que ahora último se utiliza, nosotros como ahora todavía tenemos lo que es la radiografía, ¿ya? Y por lo general les van a enseñar más radiografía, es un patrón heterogéneo. Por ejemplo, acá miren, este es un patrón heterogéneo. ¿Por qué? Porque este lado hay zonas oscuras, zonas blancas, zonas oscuras, zonas blancas, zonas oscuras. Entonces no es homogéneo, no es igual. Y vas a encontrar signos de consolidación, que puede ser unilateral o bilateral. En este caso, miren la consolidación que se está dando acá. Entonces, esto es prácticamente una neumonía. Y el tratamiento, como ya les había mencionado, tratamiento de soporte respiratorio según el grado de distrés respiratorio que tengan, y el tratamiento antibiótico de ampicilina y gentamicina. Entonces, ahí hemos aprendido un poco de lo que es neumonía. Entonces, ya sabemos lo que es taquimia, ya sabemos lo que es neumonía, y vamos a presentar el siguiente caso clínico. A ver, ¿alguien de ustedes se anima a participar con respecto a este caso clínico? A ver, léanlo y a ver si alguien de ustedes se anima a participar. Entonces, de igual manera que el anterior caso clínico, vamos a ver. Doctor tiene 34 semanas, allá es prematuro, muy bien. Es un parto vaginal que llega en expulsivo, muy bien. Llega en emergencia y el parto vaginal ha salido inmediatamente. Y dice que hay líquido amniótico, no nos dicen qué color, pero hay en escasa cantidad. Muy bien. Y nos presentan esta radiografía. Esta radiografía, lo importante que ustedes pueden ver. ¿Será un patrón homogéneo o un patrón heterogéneo? Vamos, chicos. ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo, doctor. Tiene doctor. Muy bien, es un patrón homogéneo. ¿Y cuál era el único que presentaba patrón homogéneo según radiografía de tórax que habíamos visto? Membrana hialina. Exacto, muy bien, membrana hialina. Entonces, ya tienes de por sí tu diagnóstico con la radiografía, ¿cierto? Esta radiografía es fácil y justamente tienes factores de riesgo. Tienes factor lo que es pretérmino, 34 semanas y un parto en expulsivo. ¿Por qué te da este dato del parto en expulsivo? Porque no te ha dado tiempo de hacer maduración pulmonar. Maduración pulmonar prácticamente te ayudaría justamente si es que el paciente está, el, si es que el paciente llega a hospitalizarse antes de las 34 semanas y tiene riesgo de que el paciente o el bebé pueda nacer, se le da maduración pulmonar con corticoides para evitar justamente la membrana hialina. Entonces, antes de, antes de que pueda nacer el bebé, ¿se puede prevenir lo que es la membrana hialina? Sí, se puede prevenir. Entonces,
Bien, chicos, se me logra escuchar porque creo la señal se ha ido. Chicos, ¿se logra escuchar? Sí, doctor, ahora se escucha, Ya. recién. Claro. Bien, entonces me quedé justamente, en este caso estamos ante la evidencia de una membrana hialina, que como les comentaba puede haber medicamentos para prevenir esta membrana hialina y es justamente lo que hacemos para evitar de que este paciente pueda fallecer, porque anteriormente no se conocía de estos medicamentos, estamos hablando de lo que es anteriormente el siglo 1950, donde justamente veíamos que no había un medicamento que pueda ayudar a estos bebés que nazcan prematuros. Estamos hablando de la maduración con corticoides. En este caso, la maduración debe ser efectiva por lo menos 48 horas antes de nacer el bebé y nos ayudaría a evitar esta membrana hialina. Pero si es que no ha sido posible darle corticoides, en este caso existe un tratamiento posterior a ello. Sí existe un tratamiento posterior que es justamente la causa por el cual aparece esta membrana hialina. ¿Por qué será la causa? Es por déficit de surfactante, ¿cierto? Un déficit de surfactante es la causa de la enfermedad de membrana hialina, ¿cierto? Entonces, ¿qué le ponemos a estos pacientes? Surfactante, muy bien. Entonces, ese es el tratamiento específico para estos pacientes con enfermedad de membrana hialina. Y eso es lo que debemos de tener en consideración. ¿Ya? En las radiografías que estoy presentando vamos a ver 4 grados de enfermedad de membrana hialina, que va desde el 1 obviamente hasta el 4 y en severidad es mayor. Entonces, lo que quiero que vean es el patrón homogéneo que se presenta en cada una de ellas, desde lo más leve hasta lo más complicado. Entonces, también en esta presencia, justamente cada vez, por eso se menciona que la enfermedad de membrana hialina es considerada como pulmón blanco. Pulmón blanco, ¿por qué? Porque al final el déficit de surfactante ocasiona lo que es la presencia de fibrina y la formación de las membranas. Por eso se conoce como enfermedad de membrana hialina. Saber que cada uno de los casos, por ejemplo, en este caso que es leve, es un patrón homogéneo, un patrón retículo nodular, que son la presencia de granos finos, que cada vez se va a hacer más acentuado según va la severidad. Este es un grado 4 donde prácticamente ya no se evidencia ya la separación que acá sí se evidencia, la silueta cardíaca y el tema de pulmonar. En cambio, acá pueden evidenciar la silueta cardíaca, no se puede evidenciar lo que es la silueta cardíaca. En este caso ya es un grado 4. En este caso también se borra lo que es la silueta cardíaca, pero hay zonas aireadas, no es totalmente un pulmón blanco con esto. Y en todos estos casos, en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, hay la presencia de broncograma aéreo. ¿Ya? Si ustedes pueden ver acá como finitos tubos que bajan, eso es la presencia de broncogramas aéreos. Ya en cambio, en el grado 4 ya no existe esta presencia de broncograma aéreo. Entonces, todas estas placas es un patrón homogéneo. Para que ustedes sepan que es una membrana hialina, factores de riesgo no se olviden, prematuridad, hijo de madre diabética. En algunos casos está asociado a sepsis, como hemos visto, por ejemplo, el caso anterior que era un prematuro con neumonía, también indirectamente puede estar asociado a sepsis. Pero lo principal es lo que predomina. En este caso predomina lo que es la enfermedad de membrana hialina. Tener en consideración ello. Y en la radiografía para nuestro diagnóstico que vamos a encontrar un patrón homogéneo con un filtrado retículo nodular y la presencia de broma aéreo. Eso es lo que vamos a encontrar en estos casos. No se olviden. El manejo, ya saben, NPO, tienen que dejarle su hidratación, pero en este caso soporte respiratorio y el tratamiento específico. Así como para neumonía el tratamiento específico es el antibiótico que es ampicilina más gentamicina, en este caso es el surfactante para una membrana hialina. Ahora, el surfactante hay diferentes tipos, ¿ya? Pero por lo general la dosis de lo que utilizamos acá en nuestra región es de 4 mililitros por kilo. 4 mililitros por kilo. Entonces, esa es la cantidad de surfactante y hay dos técnicas que se utilizan. Se utiliza la técnica de Ensure y la técnica lisa. ¿Ya? Entonces, lo importante es de que ustedes conozcan que se utiliza el surfactante que se coloca a través de un dispositivo endotraqueal, ya que llega ese surfactante hacia los pulmones y revierte justamente esta enfermedad de membrana hialina, que por esos casos, por lo general, es por déficit de surfactante, ¿ya? Que es prácticamente los neumocitos no han producido lo que es el tema del surfactante por la prematuridad, obviamente. ¿Ya? Asimismo, como son la mayoría de los pacientes son prematuros, nos ayuda bastante el soporte del distrés respiratorio, pero también hay un medicamento que les ayuda a evitar lo que son los episodios de apneas, que son la cafeína. La cafeína, una dosis inicial de 20 miligramos, ayuda a que este paciente también
disminuye la probabilidad de hipoventilación o apneas que puede presentar este paciente. Entonces, al paciente prematuro le dejas en NPO por el tema del distrés, obviamente, le das su hidratación, obviamente también con un VIG, le das su soporte respiratorio que puede ser ventilación mecánica invasiva o le puede ser el CPAP, pero lo ideal y lo principal, no te olvides, para este caso es la presencia de surfactante. Entonces, el surfactante es prácticamente el soporte. Y en nuestro medio tenemos estos dos dispositivos o tipos de surfactante que en marcas se llama el Corosuf o el Survanta. Principalmente nosotros, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, que es el Ramiro Priale, utilizamos el Survanta. Esa es la marca. Y la dosis es de 4 mililitros por kilo. ¿Ya? Tener en consideración que este es un medicamento fabricado por el de, 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 de bovino, ¿ya? En comparación de prácticamente el otro medicamento que es el Corosuf, que también, por ejemplo, en este caso, la dosis cambia. ¿Por qué? Porque la concentración es totalmente distinta. Si ustedes ven acá, la concentración es de 80 miligramos, en cambio acá la concentración es de, por cada mililitro, 25 miligramos. Entonces, por eso a veces tiende a cambiar la dosis. Nosotros utilizamos la dosis acá de Survanta, que es 4 mililitros, que son aproximadamente 100 gramos que le vamos a dar de este surfactante. ¿Y cuántas dosis puede recibir? Puede recibir 2 dosis, ¿ya? Puede recibir 2 dosis de esto. Entonces, en este caso de este surfactante podemos darle hasta máximo unas 6 horas. Si tu paciente ya pasó más de 6 horas, ya el riesgo de efectividad es menor y más bien incrementa la probabilidad de ocasionar algún trauma. Al darle este surfactante, recuerden que esto llega directamente a los alvéolos y en vez de ayudarle puede ocurrir una complicación asociada a lo que es el tratamiento con surfactante, que es la hemorragia pulmonar. Tener en consideración que es una complicación que puede surgir posteriormente al uso de surfactante. No se olviden, eso es lo que deben de tener en consideración. En cambio, en esta otra marca que es el Corosuf, prácticamente es su dosis es totalmente distinta, le dan 2.5 que prácticamente hace 200 miligramos de surfactante y en este caso sí podemos dar hasta las 12 horas de vida, pero teniendo en consideración que más de 6 horas, por ejemplo, si acá le aplicamos a las 12 horas, el paciente tiene riesgo de hemorragia pulmonar. En cualquiera de los dos casos ocurre el riesgo, sino que acá a las 12 horas, por ejemplo, se le puede dar también porque acá la concentración es totalmente distinta. Para terminar esta parte de lo que es enfermedad de membrana hialina, recuerda, el diagnóstico se hace por factores de riesgo, evolución clínica, radiografía, y el tratamiento específico para estos casos es surfactante, que se puede dar a través de dos métodos, que es Ensure o método LISA. Entonces, y la dosis que utilizamos por lo general acá es 4 mililitros por kilo de Survanta, ¿ya? Posteriormente, este bebé puede recibir 2 dosis. La primera obviamente se da al momento de nacer, ¿ya? Nace, se da el soporte respiratorio, se confirma que es una membrana hialina y se le da tratamiento. Y la segunda dosis es a las 6 horas de vida en el caso de Survanta, en el caso de Corosuf hasta las 12 horas de vida, pero teniendo en riesgo que puede tener complicaciones o puede ser ya innecesario. ¿Por qué? Porque ya ha pasado tanto tiempo que el mismo alveolo ya su efectividad no va a ser lo mismo. Entonces recuerden bien esto con respecto a lo que es el déficit de surfactante. Y otra causa específica para terminar este tema de distrés respiratorio es el síndrome de aspiración meconial. El síndrome de aspiración meconial, prácticamente el factor de riesgo principal que debe aparecer es el líquido meconial. Ese líquido verdoso que nace el bebé completamente verde, ya que el bebito parece justamente un Hulk, ¿ya? Ese líquido meconial verde que el bebé libera al momento del parto y eso puede deglutir, puede llegar a lo que son los pulmones, causando lo que es el síndrome de aspiración meconial. Y en la radiografía vamos a ver cómo el meconio que se ha deglutido, se ha aspirado, va a llegar a distintas partes del pulmón y no va a llegar de manera homogénea, no va a llegar a todos los pulmones. Algunos va a llegar más, algunos va a llegar menos, es por ende que se nota zonas de consolidación, pero como parches, como pequeños parches que se va incrementando en algunos lugares. En algunos lugares hay más, en algunos lugares hay menos. Es por ende que se dice que este es un patrón algodonoso, un patrón en presencia de nubes o un patrón como saca bocado también se menciona. ¿Por qué? Porque justamente la fisiopatología hace de que el meconio pueda ingresar a lo que es el alveolo o simplemente pueda quedarse en las vías aéreas, en los bronquios o bronquiolos, o puede obstruir todo el bronquiolo y este pulmón y este aire ¿por dónde sale? Se revienta el alveolo y ocasiona lo que es neumotórax, que es una complicación,
o no ingresa el aire, lo tapó completamente el meconio, ¿qué hace? Colapsa los alvéolos. ¿Y qué produce cuando es colapso de alvéolos? Atelectasia, ¿ya? O puede obstruir de manera parcial o total lo que es el tema del alvéolo. Entonces, este meconio es justamente la liberación de lo que es la deposición del bebé. Y cuando el bebé libera esta deposición, cuando el bebé está en un estado de estrés, cuando es un parto con mucho estrés, relaja los esfínteres, ¿ya? Y al relajar los esfínteres se libera el meconio en el líquido del bebé y este líquido ustedes saben que está en contacto con el bebé y en ahí puede deglutir el bebé. Entonces, al deglutir el bebé puede ocasionar cualquiera de estos, ¿ya? Obstruir de manera parcial, de manera total, ¿ya? Ocasionando fugas de aire o ocasionando atelectasias. Es por eso que puede ocasionar atelectasias o signos de atrapamiento aéreo. Por ejemplo, acá el aire se quedó atrapado. Entonces va a haber una hiperinsuflación en el momento de la radiografía. Como vemos acá, miren, en algunos lugares está colapsado, pero en otros lugares se ve bien oscuro. ¿Qué será esta zona? Zonas de atrapamiento de aire. O sea, acá prácticamente el aire está ahí, pero no logra salir. Entonces, acá también, ¿ve? Entonces, este no es un patrón homogéneo. Homogéneo es cuando todo es igual. Acá está blanco, pero acá está oscuro. ¿Será igual? No. Por ende, es un patrón heterogéneo, donde hay zonas de micros consolidados. Entonces, no es un consolidado completo como en neumonía, y es la presencia de consolidados en tipo parches. ¿Ya? Eso es lo que deben de tener en consideración. Entonces, acá para nuestro diagnóstico de SAM, disculpen, esto no es una neumonía, ya, disculpen, cambié un lapsus. Acá es un síndrome de aspiración meconial donde el factor de riesgo es más que nada la presencia del líquido meconial espeso. Ya, el deterioro respiratorio, no se olviden, la evolución de clínica es en incremento. ¿Por qué? Porque según va pasando el tiempo, este surfactante va ingresando y de esa manera el tema del distrés respiratorio va a ir incrementándose. El tratamiento específico, ¿ya? Va a haber desde tratamiento de soporte respiratorio y tratamiento antibiótico. Algunos se preguntarán, doctor, ¿por qué le damos antibiótico a este paciente con síndrome de aspiración meconial? Como el meconio ha llegado a la parte del alvéolo, entonces el alvéolo prácticamente, ¿qué puede suceder? Este meconio se impregna en toda la pared del alvéolo y puede ser como un medio de cultivo para el ingreso de los gérmenes. Es por eso que está asociado el síndrome de aspiración meconial bastante con el hecho de tener una infección. Es por eso que damos un tratamiento antibiótico. También, ¿qué llega a suceder? Doctor, el meconio se ha puesto en todo el pulmón. ¿Qué puede hacer? Si el meconio se pone todo alrededor del pulmón o del alvéolo, inhibe lo que es el surfactante. Entonces, en algunos casos, no en todos, es por eso que no le pongo de tratamiento, en algunos casos, cuando se evidencia de que hay la presencia de un síndrome de aspiración meconial asociado al consumo de surfactante, podrías apoyarle con surfactante, pero no es de todos los casos. Son casos especiales o aislados donde podrías utilizar lo que es el surfactante. En este caso, lo principal es el soporte respiratorio y el tratamiento antibiótico. En el diagnóstico de la radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Un patrón heterogéneo, un patrón algodonoso, un patrón en parches. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros hemos aprendido siquiera un poco a poder identificar las causas del síndrome de distrés respiratorio. ¿Ya? Ahora, yo le pongo estas dos radiografías. Si alguien me quiere preguntar, por ejemplo, doctor, ¿y cuáles son las complicaciones que puede presentar lo que es el síndrome de aspiración meconial? Entonces tengamos en consideración esto. Si el paciente, el aire, no hay por dónde salir, ¿ya? Porque el meconio ha tapado todo, ¿qué ocurre? Neumotórax. Entonces, una complicación del síndrome de aspiración meconial será neumotórax. Y doctor, pero si ha tapado, pero no había nada de aire, ha colapsado, ¿cuál será su otra complicación? La atelectasia, ¿ya? Doctor, y si está todo completamente cubierto, hace lo que es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar no es una consecuencia o una complicación también de un síndrome de aspiración meconial. Esas son las complicaciones que puede tener este paciente. Muy bien, para finalizar, les pongo esta radiografía. ¿Qué será? ¿Cuál será su diagnóstico una vez que hemos aprendido todo esto? ¿Será una taquimnia, una membrana hialina, un síndrome de aspiración meconial, neumonía? ¿Qué será? ¿Qué creen que sea, muchachos? ¿Qué será? ¿Patrón homogéneo o heterogéneo para comenzar?
Heterogéneo, doctor. Muy bien, heterogéneo, porque no son iguales ni el emitórax izquierdo ni el derecho. Muy bien. Entonces, si es heterogéneo, ya vamos, taquimia transitoria, ya neumonía, síndrome de aspiración meconial o alguna patología adicional. Para que sea taquimia, ¿hay corazón velludo? No hay corazón velludo, ¿cierto? No, no hay, Así lo... doctor. Exacto. Ahora, ¿será un patrón en parches? Alguien me puede decir, sí, doctor, acá se ve como gránulos finos que hay como patrón en parches, ¿cierto? Lo principal, lo que llama la atención de esta imagen, es esta presencia que demarca este pulmón, mírame. ¿Ven todo alrededor? El pulmón, ¿cómo está? Como si estuviera atrapado, como si alguien le hubiera juntado toda esa parte del pulmón, ¿cierto? ¿Esto por qué se está juntando toda esta parte del pulmón? Por la presencia de esto. Esta radiolucidez, que es todo oscuro que está acá alrededor, es la presencia de un neumotórax. Entonces, esta es una causa de neumotórax, ¿ya? En este caso el diagnóstico es neumotórax y justamente acá han tratado de introducir un tubo de drenaje torácico que en realidad se fue hasta el otro lado, pero este tubo de drenaje torácico debe de llegar hasta este lado. ¿Justamente para qué? Para drenar ese aire que está ahí. El neumotórax no es más que nada la presencia de aire que hay alrededor. ¿Y por qué se escapa así? Porque acá está la pleura visceral y acá está la pleura parietal. Entre las dos pleuras se hace visible ese espacio interpleural y por ende está todo ocupado por aire. Es por eso que oprime lo que es el pulmón. En este caso es un neumotórax. A ver, ¿esto de acá qué será? ¿Patrón homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo pareciera. Heterogéneo. Entonces descartamos una membrana hialina. Entonces te quedan las otras opciones. ¿Qué será? ¿Ven signos de consolidado? Sí, doctor. Ya. ¿En qué parte está el consolidado? ¿Emitoras derecho o emitoras izquierdo? Izquierdo, doctor. Yo veo. Izquierdo impresiona de que se haya consolidado. ¿A ese consolidación en parches o es uno solo? En parches. En parches, ya, muy bien. Pero, por ejemplo, miren acá. Acá se nota el emitoras derecho, está muy bien lo que es el diafragma, ¿cierto? Pero acá ustedes pueden identificar el diafragma. No. No está lo que es el diafragma, ¿cierto? Entonces, y ustedes pueden ver acá como si fueran burbujitas, mírame. Burbujitas, burbujitas. ¿eh? Esto de acá estamos ante la evidencia de una hernia diafragmática, donde esta aireación impresiona de que fueran consolidados, ¿cierto? Pero en cierta manera es el intestino que ha ingresado a este espacio del hemitórax izquierdo, produciendo ¿qué? Un colapso de lo que es el pulmón izquierdo y por ende una hipoplasia pulmonar y todo lo que es el intestino se ha ingresado. Esta es una radiografía o un caso de una hernia diafragmática, ¿ya? Entonces, recuerden que no todos los casos de distrés respiratorio es membrana hialina, neumonía, sino hay algunas malformaciones congénitas que pueden ocasionar distrés respiratorio en este paciente, ¿ya? Entonces, como quinto concepto, no se olviden, están las malformaciones congénitas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es lo que deben de tener en consideración. Es una hernia diafragmática congénita. Entonces, este es un pequeño cuadrito de resumen donde he tratado de que ustedes puedan aprender los factores de riesgo que pueden presentarse para cada uno de ellos. Y si ustedes pueden ver cualquier caso clínico, siempre existen solamente estas cinco alternativas, por lo general, teniendo en consideración que dentro del SAM están las complicaciones como neumotórax, está la complicación como hipertensión pulmonar persistente o el tema de atelectasias, ¿cierto? Y las malformaciones congénitas son otro caso a estudiar que son a veces casos raros. La evolución clínica, el único que disminuye la evolución clínica y va todo muy bien es la taquimia, no se olviden. En todos los demás casos aumenta el tema de la evolución clínica. Y en la radiografía de tórax, el único que es con patrón homogéneo retículo nodular es la membrana hialina, ¿ya? Recordar para el tratamiento, los únicos que tienen tratamiento específico es membrana hialina y es neumonía, no se olviden, esos son los dos únicos, ¿ya? No se olviden. Surfactante y antibióticos en caso de membrana hialina y neumonía. En caso de SAM, se podría utilizar antibióticos y surfactante, pero en la mayoría sí se utiliza antibióticos, pero surfactante solamente para casos especiales, no en todos. Y obviamente si es una malformación debemos de corregir el defecto, ¿ya? Para mejorar el tema del distrés respiratorio.
¿Alguna duda o pregunta, chicos? He tratado de resumir. En realidad es todo un... Para explicarles cada uno de ellos tendríamos que por lo menos tener una clase de 2 horas para explicarle cada uno de ellos. He tratado de resumir en cierta manera para que ustedes puedan identificar las causas más probables y puedan tener y dar un tratamiento específico y aprender estas patologías. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? Creo que eso es todo. Hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Preguntas, dudas? Ya muy bien, todo claro, me dice. Ojalá, chicos, les haya ayudado en cierta manera a aprender este tema, porque sí es importante. Ya, chicos, cualquier duda o consulta, no duden en preguntar. Nos vemos la siguiente clase, que creo que es presencial. Ya seguramente Iván o su coordinador les va a mencionar que vamos